¿Cómo están? Bienvenidos al último capítulo de esta temporada en Hablemos de. Hoy tenemos el gustazo de que nos acompañe Ana Arroyo. Ana es una gran amiga de diferentes batallas y de diferentes cosas que hemos vivido en común. Además de ser esposa de un gran amigo, ella es la Senior Counsel de Amazon y nos hace el gran honor de estar con nosotros hoy para cerrar esta temporada. Muchas gracias, Ana, por estar con nosotros. Bienvenida al canal. No, muchas gracias a ti y es un y al equipo por la invitación. Un gusto estar con ustedes y poder platicar. Va a estar padrísimo. Oye, pues como siempre, aquí la rockstar eres tú. Cuéntanos cómo empezó todo tu tema hasta el día de hoy, que tienes un exitazo como abogada en una gran empresa, con un gran equipo. Bueno. Gracias. Pues la verdad es que el camino pareciera sencillo, pero no ha sido fácil, ¿no? Yo nací en Ciudad de México, pero muy chiquita me fui con mi familia, nos fuimos a vivir a Cancún. Entonces yo viví toda la vida en Cancún. Estudié en Cancún toda la primaria, secundaria, prepa, inclusive en la universidad. Yo estudié en la Universidad de Anáhuac en Cancún. Okay. ¿No? Ya cuando terminé la universidad, yo pensando como a mí lo que me gusta es el derecho corporativo, como que trabajaba también en temas como de derecho inmobiliario, en temas como de real estate en Cancún, que era padre, pero pues no era el core como aquí en Ciudad de México. Tengo familia aquí en Ciudad de México, entonces dije, no, pues como que tenía en mi mente un tema de me tengo que quitar la provincia de mí misma para poder ser exitosa, ¿no? Okay. Entonces me vengo a Ciudad de México. Me metí a estudiar una especialidad en la UP, conocí grandes personas ahí en la UP, y el reto profesional empezó cuando yo de Cancún quería empezar a trabajar y a desarrollar mi carrera en Ciudad de México, ¿no? Uh-huh. Y yo pensaba, no, es que como que tenía que esconder la provincia de mí, ¿no? O sea, tontamente, hoy por hoy ya es algo como que, claro, que he superado, o sea, no tiene nada que ver, pero era algo que yo traía en la mente, ¿no? Entonces, la verdad no fue fácil, ¿no? Primero tuve una muy buena oportunidad de un despacho en el que estaba en Cancún, tenían oficina aquí en Ciudad de México, entonces fue como muy fácil la transición, ¿no? Claro. Pero en el momento en el que les dije, oigan, me voy a quedar, me dijeron, no, pues... ¿No en Cancún o dónde? No, pues no, o sea, regrésate, ¿no? Claro. Y pues dije, pues no, ya me quedé. Y ahí empezó como que mi reto, ¿no? Okay. Empecé a, pues, tocar puertas. Siento como que tampoco es que haya yo tocado muchas puertas. La verdad es que no me atreví a tocar las puertas que a lo mejor me hubiera gustado tocar. Uh-huh. Entonces me quedé como en una zona de confort. Entré a trabajar en un despacho. Un año, estuve en ese despacho un año y a partir de ahí dije, es que qué difícil es el mundo del abogado, ¿no? O sea, y más siendo mujer, o sea, no se puede esta vida, o sea, como que yo decía, no es para mí. O sea, llegó un punto en el que dije, me voy a salir porque mejor voy a hacer traducciones. Yo dije, hablo súper bien inglés, ¿qué tal que mejor perfecciono francés? Me gradúo de francés y entonces soy perito de traductor. Más. Y ya a eso me dedico, ¿no? Porque yo dije, es que el reto está muy difícil. Uh-huh. Y eso empecé a hacer. Duré un mes. ¿Un mes en traducción? Un mes, o sea, dije, no. A ver, no, yo tengo que regresar a lo mío. O sea, lo mío sí es ser abogado, pero entonces dije, no en despacho, ¿no? Okay. O sea, en eso una amiga tenía ganas de... Ella estaba trabajando en una empresa, justo iba a dejar un puesto y me dijo como, oye, yo estoy dejando esta vacante, está increíble la empresa. Y yo dije, ay, empresa, ¿por qué no lo pensé, no? Como que me suena a que ha de estar muy padre el tema como de empresa. Entonces, entré a esta empresa increíble. Ahí estuve 5 años. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí empecé a trabajar, a quitarme todos estos estigmas que tenía yo misma de no porque soy de provincia, no porque esto yo no sé, no porque no. Y solita me di cuenta que traía muy buenas bases y que en realidad empezar a hacer la carrera depende de uno. O sea, depende de mí abrirme oportunidades, abrirme puertas. Entonces, pues ahí empecé, ¿no? 5 años trabajando en esa empresa. Oye, ahorita nos cuentas la diferencia entre despacho y empresa, que creo que es muy importante, sí. Y aparte es totalmente diferente la forma de trabajar, sí. Seguramente. Yo estoy en la Anáhuac, aquí en México, y yo me acuerdo que mi papá me decía,
Hugo, estudios donde estudies, la carrera la haces tú y ahorita lo acabas de decir tú. Entonces, creo que tienes toda la razón porque normalmente tenemos una visión diferente cada quien de dónde quiere estar. Yo tenía muy claro desde que empecé a estudiar la carrera que quería dedicarme a Derecho Laboral, pero yo no podía dedicarme a Derecho Laboral nada más como lo veía siempre, tenía que verlo con un tema más corporativo, más global, y eso me ayudó mucho con lo que me decías. Pero yo me acuerdo de Cancún hace muchos años. Había muy pocos despachos, los despachos que había eran despachos familiares que habían salido de México, quizás de grandes firmas que se habían escindido para irse a vivir a Cancún, o notarías. Me acuerdo que había muchas notarías y que era donde trabajaban por lo menos toda la gente que yo me acuerdo que estudiaba en Cancún Derecho, o que se habían ido para allá, que eran temas de cualquier cosa turística, real estate para los hoteles, los laboralistas crecieron mucho por todos los despidos, tal. Pero no había un corporativo de una empresa en Cancún, o sea, como tal, que creo que ahora ya están abriendo más los hoteles, como que están buscando tener allá más espacios. Cancún es una plaza difícil, como todas las playas, ¿no? Todas las son totalmente, el negocio es diferente de la ciudad. ¿Qué veías tú en Cancún? Y ahorita me regreso al tema de la provincia, que no pensabas que iba a crecer, siendo Cancún la potencia que es Cancún y que ha sido desde siempre, ¿no? Sí, es difícil, porque además yo Cancún, o sea, amo Cancún, mi familia sigue viviendo en Cancún. De hecho, cuando estudias y trabajabas ahí, la gente pensaba que estabas en la playa, ¿no? Así como, pero qué padre ha de ser trabajar. Y yo, a ver, es igual que o sea, sí vamos a la oficina, ¿no? O sea, sí trabajamos. Pero la realidad es que justo me tocó, o sea, en el despacho, como dices, yo empecé a trabajar en Cancún o sea, de pasante, en Baker, ¿no? Cuando Baker abrió oficinas en Cancún. Y justo me tocó también que Baker cierra oficinas en Cancún, ¿no? A mí se me quedó muy grabado una vez un despacho local que me dijo uno de los socios, o sea, yo me estaba entrevistando al mismo tiempo en Baker y en este despacho. Y este despacho, un poco como queriéndome convencer, me decían, es que estos despachos grandes llegan y luego, o sea, se dan cuenta como de que en Cancún el ambiente es como muy local, en realidad es que es muy local. O sea, las referencias, los clientes, o sea, la verdad es que, digo, a mi pesar de que amo Cancún, la mentalidad de negocio es muy distinta a Ciudad de México, ¿no? Es más como, híjole. Sí, es que está dedicado más a servicios, más a temas de no tanto temas de transacciones. No es más de tema de transacción. O sea, como que cuando yo veía que teníamos una transacción, o sea, la parte como de logística y tal la veíamos, pero la parte de la estrategia se hacía aquí, ¿no? Y era lo que querías tú hacer. Y era lo que yo quería hacer. Yo decía, no, es que yo quiero estar de ese lado, ¿no? Claro. Y de ese lado es aquí. Entonces, pues la verdad es que ya no lo dudé y fue cuando cambiaste. Y fue cuando como que cambié. Fíjate que, y hablando de provincia, yo tengo, a mí no me gusta decirles provincias, pero bueno, me gusta decir ciudades de los estados. Hay mercados muy difíciles en México. Yo me ha tocado vivirlos. Cancún es uno de esos, obviamente. Yo creo que hay muy buenos abogados y yo prefiero trabajar con corresponsales que ir a abrir una oficina allá. Pero así era Monterrey también en algún momento. Digo, no quiero comparar la industria que tiene Monterrey con el servicio que tiene Cancún, pero hacer negocios en cada una de las ciudades es totalmente diferente y hay que adaptarse. Hoy creo que todos los despachos importantes de México tienen presencia en Monterrey, en Tijuana, en Guadalajara, etcétera. Van creciendo, ¿no? Van creciendo todas estas partes y creo que algún día Cancún llegaremos a Ojalá que sí, porque como dices, la verdad es que hay gente muy buena, muy preparada, hay muy buenos abogados, pero la forma de hacer negocio es muy peculiar, ¿no? Claro. Y es muy, muy, muy diferente. Yo en ese momento decidí que lo que yo quería para mí era algo diferente, claro, ¿no? Entonces... Ahora vamos a las diferencias, que bueno que me lo pusiste así. La diferencia entre un despacho y una empresa. Y la diferencia entre desarrollarte como abogada en Cancún y la Ciudad de México. ¿Cómo lo ves y cuáles son los obstáculos que te tocó ver? A mí me tocó muy poco desarrollarme como abogada en Cancún, ¿no? O sea, yo podría decirte que mi época de abogada en Cancún, que yo pensaba que yo era imprescindible, pero claramente solo era pasante, ¿no? Entonces, en ese momento, no, es que me necesitan en el despacho. Yo soy el despacho, pero claramente solamente era...
o sea, una pasante. Claro. Entonces no podría hablar mucho como de esa diferencia entre Cancún y Ciudad de México. Lo único que a mí me pasó cuando yo después llegué aquí a Ciudad de México al despacho y tenía pasantes, yo decía, ¿por qué solo les da tiempo de ir a un lugar? ¿No? Pero claramente era el tráfico, ¿no? Porque cuando yo era pasante iba a 6 lugares el mismo día en Cancún, ¿no? Y aquí decía yo, ¿qué está pasando? Porque no puede ser que solo les dé tiempo de ir a un lugar. Pero la diferencia entre despacho y empresa, para mí yo creo que es como vocación, la verdad. Es que creo que, a ver, lo principal es no tener que usar los timekeepers, ¿no? Exacto. O sea, eso es una maravilla, eso es una maravilla. Pero es diferente. Yo creo que en el despacho logras más como especializarte y te tienes que volver como un experto en tu tema para poder ayudar como con una fineza, ¿no? Y una especialidad mucho más detallada a que cuando estás en una empresa. Porque cuando estás en una empresa, somos más bien, y yo me considero a mí misma, aliados del negocio, claro, ¿no? Entonces, nuestro trabajo no es ser técnicamente impecables, sino entender el core business, ¿no?, en el que estás trabajando y volverte una aliada para desarrollar el negocio con ellos de la mejor forma posible. Y entonces ahí tú decides como, no, a ver, mi conocimiento de derecho laboral termina hasta aquí, entonces hay que consultar al experto. Pero te vuelves más generalista, ¿no? A mí, haber empezado en esta empresa en la que trabajé y que éramos 2 personas, estábamos el director jurídico y yo, como gerente legal, o sea, a mí me tocó hacer de todo. Y yo primero decía, pero hay cosas que yo no sé hacer. Pero ahí es donde empecé a entender que en salir de la zona de confort es donde estaba el crecimiento, claro, ¿no? Claro. Entonces me tocó hacer un poco de todo. El core business era inmobiliario industrial, pero me tocó participar en el IPO de la empresa, en temas de compliance con la Bolsa Mexicana de Valores, cosas muy padres, pero desde dentro. Desde dentro, ¿no? Y lo poco que me tocó a mí ver como despacho es eso, ¿no? O sea, que tienes que ser especialista y tienes que ser muy meticuloso en el trabajo, mucho más detallado. Y yo, la verdad, y no sé si es mi personalidad o qué, soy más de business focus, claro, tomar riesgo, ¿no? Y llegué en planito porque, digo, antes de Amazon estuve en Uber, ¿no? Y aprendemos a tomar riesgos inteligentes, claro, ¿no? Los tomas y más en esa industria. Que ha sido en la industria tech, ¿no? Porque además estar trabajando en lugares, ¿no?, donde te dejan crecer y tomar decisiones. Oye, pero ha sido padre. Digo, está padrísimo eso porque, y coincido contigo, la verdad es que como abogado de despacho tienes que enfocar más en tu área, tienes que enfocar más en eso. Alguien me decía alguna vez que si íbamos a los despachos a migrar hacia lo que pasa en Europa o Estados Unidos, que son especialidades por industria. Yo creo que en México va a ser muy difícil que haya un laboralista de la industria farmacéutica y otro para la industria automotriz. No, eso no cabe aquí en México, que somos un poquito más... es más, la profesión es más hacia la empresa que hacia cualquier tipo de industria, ¿no? Pero bueno, y coincido contigo, la parte de tomar riesgos, la parte de generar más para el negocio, pro negocio, la pueden hacer ustedes como in-house y nosotros como externos, pues no podemos tomar una decisión de negocio, ¿no? Proponemos las cosas, claro, la decisión de negocios la toman ustedes, que creo que a veces la responsabilidad es mayor todavía en esa toma de decisiones porque pues se están poniendo las cosas, eso es lo que dice, ahora tú decides, esta vez está más difícil. Pero yo lo que voy es, yo toda la vida me he dedicado a trabajar en despachos. Tuve el mío, he estado aquí, estuve en Santa Marina, y la verdad es que me queda claro cómo es crecer dentro de los despachos, cómo son las grillas, cómo son lo que hay que moverse, trate al cliente, cómo le haces tal, que eso creo que te tocó poco a ti. En las empresas yo lo desconozco totalmente, supongo que también habrá alguna política y políticas no escritas para crecer, y más como mujer, ¿no? Como mujer siempre lo platicamos aquí en el canal. A nosotros no nos gusta hablar de hombres y mujeres, nos gusta hablar de personas, pero realmente en esa parte del crecimiento la mujer creo que tiene un tema más difícil, siempre tiene que demostrar un poquito más o mucho más, uno porque lo siente y porque lo quiere hacer,
O dos, porque tiene que mostrar que es mejor que cualquier pelado que está ahí, que no tiene ni idea, que sigue nadando de muertito, ¿no? ¿Eso cómo lo has vivido tú en la empresa? Y creo que, digo, ahora que dices, no me gusta hablar de hombres versus mujeres, y creo que no se trata de un hombres versus mujeres, pero creo que sí es necesario hacer un énfasis en lo difícil que ha sido para las mujeres, ¿no? Claro. Y que creo que esta época ha sido y está siendo muy importante como para poder mostrar cosas que sí pasan, ¿no? Y sí hay muchos retos. Yo, hablándote de mi perspectiva personal, es que no conozco tampoco cómo ha sido el tema de cómo de crecer la carrera en despacho, pero te puedo hablar de mi experiencia en empresa. Y para mí ha sido difícil, ¿no? O sea, porque yo me he enfrentado con diferentes tipos de situaciones que te pudiera platicar mucho tiempo, pero a mí sí me ha tocado tener que aprender a, desde vivir con el miedo que yo tenía de ahorita me van a descubrir que soy de provincia y me van a discriminar, hasta, o sea, súmale de provincia y además soy mujer, ¿no? Y que se reafirma con comportamientos en los que entrando a una transacción, ¿no? O entrando, como te digo, en esta empresa estábamos mi jefe y yo, y entrábamos a juntas donde solo se referían a él, Exacto. Solo le hablaban a él, ¿no? Y yo, por más que hablaba, sí, ¿no? brincaba, ¿no? O que recibía a gente en la oficina e inmediatamente los ejecutivos me pedían un café porque pensaban que yo era la secretaria, sí, claro. ¿no? Que era muy clásico eso. Claro, claro. Y que, a ver, ya hoy no me ofenden, creo que hemos trabajado y seguimos trabajando para lograr hacer este tipo de conciencia de que estos estereotipos no están bien, pero la primera lucha que yo te puedo decir que yo he tenido que trabajar ha sido interna, ¿no? En el hecho de decir, diario lucho contra mi síndrome del impostor, diario. O sea, es algo que a lo mejor dicen, debe ser que exista. No, existe, es muy real, claro. Yo lo paso todos los días, ¿no? Y entonces, esa es una. Y después empezar a decir como, no, oye, sí soy buena en esto, ¿no? Entonces empezar a reconocer como, pude resolver esto. Y entonces llegué a un punto en el que yo empecé a pedir y a decir como, oye, a ver, necesito crecer porque aquí, pues, ¿no? O sea, claramente las oportunidades tienen que ser iguales para todos. Y estar muchos años pensando que mi trabajo va a hablar por sí mismo, ¿no? No es cierto. Claro, eso, hay que levantar la mano. Hay que levantar la mano. Una vez uno de las personas con las que trabajé, súper aliado, la verdad, en este tema, me dijo, Ana, no es suficiente hacer un buen trabajo. Hay que saber cacarear el huevo, ¿no? Y dije, qué importante es eso y qué difícil es porque yo no lo sé hacer, ¿no? Yo siempre pensé que era suficiente hacer un buen trabajo, ¿no? Porque como mujeres somos súper perfeccionistas, terminamos todo como perfecto, le dedicamos tiempo, ¿no? O sea, como todo perfecto y después queremos que nuestro trabajo hable por sí solo. Ojalá pasara así, pero también no le va a pasar así a nadie, ¿no? Entonces, algo que nosotros tenemos que aprender mucho de los hombres es que ustedes lo saben hacer muy bien y por eso a mí me encanta después hablar también el tema de aliados y sponsors en las carreras porque es muy importante, ¿no? Pero regresando a mi carrera es que yo entonces me empecé a enfocar en querer trabajar mi síndrome del impostor, empezar a reconocer y entonces decir, ¿qué quiero, no? Cuando se me presenta la oportunidad de irme a Uber, dije, ¿en serio yo? O sea, ¿pero quién me conoce? O sea, como... ¿De dónde salió? ¿De dónde sale esto? Porque... Y dije, sí, ¿no? Empecé a trabajar y yo llevaba toda la parte de real estate para todo LATAM, ¿no? Entonces empecé a trabajar con muchos tipos y cuando me veían en la sala como, a ver, Ana, ¿qué? Y yo era como, me están hablando a mí, o sea, importa a mí, ¿no? Entonces para mí ha sido mucho trabajo interno de reconocimiento personal. Y entonces, a partir de ahí, la verdad es que en Uber conocí un grupo de amigas increíbles. Empecé a abrir un poco más a escuchar que los miedos que yo sentía eran los miedos que otras mujeres sentían. Claro. Empecé a hacer un poco más de conciencia de cosas que a lo mejor yo no tenía conscientes, que pasan.
Y entonces desde ahí empecé a unirme a grupos de afinidad en Uber, como para mujeres, para abogadas, grupos de diversidad, y ya no solamente en temas de mujeres, sino, o sea, pues como buena abogada, ¿no? En esta búsqueda de justicia, ¿no? O sea, como que no necesariamente va en cuanto a justicia per se, sino a cómo puedo yo, desde el privilegio que voy subiendo, empezar a apoyar a los demás, ¿no? Tener conciencia de estos bias que todos tenemos, ¿no? Que hay que trabajar diario. Claro, que hay que acabarlos. Y que hay que acabarlos, pero, o al menos, ¿sabes qué? Con que los hagamos conscientes, con que al menos diga, tomé esta decisión basada en este bias, entonces, ok, ya lo reconozco y entonces lo traigo al consciente y ya decido, sí, y claro. ya decido, ¿no? Entonces empezar a hablar. Entonces, para mí ha sido empezar a hablar, y a partir de ahí, pues digo, yo trabajé 4 años casi en Uber, y llevo ya 4 años en Amazon, donde he sido todavía más vocal, ¿no? Empecé a trabajar en ser vocal con mi carrera, a pedir, o sea, yo me acuerdo que yo desde que llegué a Amazon tengo una jefa increíble, pero desde mi día 1 fue, mi aspiración de carrera es esta, ¿no? ¿Cómo voy? Claro. Me acuerdo que al mes 1 era como, ¿y voy bien o voy mal, no? Creo que iba terrible, pero porque además era un ambiente, pues muchos acrónimos, ¿no? O sea, yo decía, debe ser igual Uber, Amazon. No, era nada que ver. Me costó muchísimo trabajo, o sea, pero me tuvo mucha paciencia, y yo también tuve mucha paciencia, pero yo no quitaba el dedo del renglón, ¿eh? Y cuando fue las evaluaciones anuales, oye, ¿cómo voy? ¿Y cuándo crees que pudiera ser como que...? Entonces yo siempre lo pedí. Y ahí fue cuando me di cuenta que hay que pedirlo. O sea, siempre hay que... O sea, tienes que asegurarte que vas caminando hacia el lado correcto, sin miedo. Y necesitas aliados. Necesitas aliados que hablen de ti, aliados con los que tú puedas hablar. Necesitas mentors. A mí me puso un mentor... Mi jefa me puso un mentor el día que me dijo como, ay, Bridget te aceptó ser tu mentor. Dije, es que voy tan mal. Sí, que algo. Que ya me van a o sea, todos los días. que me puso un coaching porque me van a correr, ¿no? O sea, y era esa lucha y era como, no, es que está bien tener mentor, está bien pedir ayuda, está bien buscar estos recursos para mejorar, ¿no? Para ver y después también está bien tú volverte ese coaching o ese mentor. Y entonces yo he tratado de ser esa persona aliada también con mi equipo, ¿no? Claro. Me gusta ser quien se sienta, pregunta, escucha, y también les dice, es que lo tienes que pedir, es que tienes que ser vocal, es que... Y ya esa frase que me enseñaron de hay que saber cacarear el huevo, Hay que hacerlo siempre. ahora lo digo siempre, Claro. ¿no? Y soy pro de estar... cacarear los huevos. Y de decir las cosas. Es que no sé por qué nos encanta quedarnos calladas. O sea, nos da miedo. Creo que nos da miedo y es parte de las inseguridades. Al menos a mí. Yo creo que le pasa a todos, porque yo me acuerdo que alguien decía, oye, qué bien te quedó esto. No, pues le queda mejor a otro. Oye, que no sé qué. No, la verdad es que me ayudó tal. Como que eso es un tema no solamente de las mujeres, yo creo que los hombres somos más, lo decimos menos, pero también nos pasa. Ahora, ahorita dijiste una cosa que para mí es muy importante, levantar la mano. Pero levantar la mano y dejarla levantada, porque la verdad es que tú decías lo de cacarear el huevo, que el hombre lo hace mejor que la mujer. Yo no sé si lo haga mejor que la mujer. Lo que sí sé es que el hombre es más cínico que la mujer. Entonces, aunque no le haya salido bien, lo vende como si le salió bien, ¿no? Entonces, ese es diferente. Pero bueno, creo que sí hay que dejar la mano levantada. Ahora, a mí algo que me da mucho gusto, y lo digo abiertamente, yo cuando empecé a trabajar en esto, en recursos humanos eran puras mujeres siempre. Siempre eran mujeres, siempre eran mujeres. Hoy está al revés. Hoy en recursos humanos son más hombres que mujeres. Y en los jurídicos era al revés. Eran puros hombres. Todos los directores jurídicos eran el director jurídico. Y ahora ya son, yo creo que ya se está equiparando, llegando a un 50-50 entre la directora jurídica y el director jurídico, ¿no? Entonces, eso me da mucho gusto, porque eso está haciendo que crezca el valor de la mujer dentro de las empresas y dentro de los despachos. O sea, digo, ahorita mi socia laboral, que la quiero muchísimo y que
es una gran abogada. Ella fue la primera abogada que contratamos en el despacho para la práctica laboral. Y como primera abogada llegó a ser la primera socia mujer de la práctica laboral, que me da mucho gusto y ojalá haya muchas más pronto. Pero a lo que voy es, qué bueno que esto está cambiando, qué bueno que se están equiparando las cosas, aunque creo que nos falta mucho. Nos falta mucho en consejos de administración, nos falta mucho en el top management. Creo que no hay muchas mujeres, o si las hay pocas las que son ahí. Y lo que más me preocupa a mí, o contra lo que más quiero luchar, es con que no sean ni los hombres ni las mujeres las que no le den oportunidades a las mujeres, ni a ningún grupo subrepresentado. Necesitamos trabajar en equipo, hombres y mujeres, para poder hacer que las organizaciones crezcan y que dentro de las organizaciones crezcan las personas. Insisto, del género es lo de menos, pero que crezcan. Y ojalá el tema de equidad se vaya dando y se vaya llegando a un porcentaje, no sé si sea 50, pues 50-50, si sea 60-40, 40-60, me da exactamente igual, que sea un tema de meritocracia y que quien tenga los elementos puede llegarlo, hombre o mujer, eso es lo de menos. Pero me da mucho gusto, la verdad es que yo soy de las personas que estas entrevistas creo que sí van a ser, un tema de una visión para muchas gentes y van a ayudarnos. Para acabar más o menos, antes de que llegamos a las conclusiones, yo quería preguntarte, cuando tú pasas de un tema inmobiliario, pasas a una industria totalmente diferente, y además de Uber, Amazon, que son totalmente diferentes, todos están dentro de la misma industria, a lo mejor pues son cosas diferentes. ¿Cuál fue tu reto como mujer, como abogada, para demostrarle a todos los demás de un tema internacional, que aparte son empresas que están en la boca de todos, en todo el mundo, no solamente en México, en todo el mundo todo el mundo sabe quién es Amazon, todo el mundo sabe quién es Uber, a lo mejor no todo el mundo sabe qué es ChatGPT, pero seguro Uber y Amazon saben qué es eso. Entonces, ¿cuáles eran tus retos de decir, voy a pasarme a una industria totalmente desconocida, que era una industria, pues como muchas, principalmente de hombres en aquel momento? Sí. Sabes que yo desde hace mucho, como te digo, que trabajo mucho como en mí, en esa parte de mi síndrome del impostor y tal. O sea, yo tengo una frase en mí que te juro diarios, la tenía antes apuntada, la tenía abajo de la mica de mi celular, que decía, hazlo. Y si te da miedo, hazlo con miedo. Buenísima frase. Y entonces, siempre que hay algo que me incomoda o hay algo que me da miedo, me obligo a hacerlo. Ok. O sea, puede ser desde una tontería como, no sé, levantar la mano y hablar en público o hacer una pregunta en una junta, ¿eh? O sea, a veces da miedo, aunque sí, claro, dices, es que tengo esa duda, ¿no? Es que yo ya no me quedo con la duda. O sea, pienso en mi frase y es como... Y aunque me tiemble la voz y me quiebre, levanto la mano y hago mi pregunta, ¿no? Sí, claro, aunque tengo miedo que... ¿Qué van a pensar de mi duda? Tal, la hago. Entonces, siempre ha sido para mí eso, salir de mi zona de confort. Entonces, cuando llegué a Uber, primero dije como, no, pues estoy en perfecto porque estaba yo hacia real estate. En la otra empresa, entonces empecé con real estate. Pero cuando me cambiaron al área comercial, yo empecé al área comercial de Uber, específicamente de Uber Eats. Se abrió un equipo especial para Uber Eats. Y yo tomé un rol como de legal launcher, por así decirlo, para operaciones en Centroamérica. Y eso era, o sea, yo que conoce de regulación en Centroamérica, ¿no? Claro. En Puerto Rico, ¿no? Me tocó lanzar Puerto Rico. Y entonces, pero me empecé a dar cuenta que esa adrenalina de lo desconocido me gustaba, ¿no? Porque era, claro, hay que empezar a trabajar no puedes nada más tampoco llegar a decir, abramos Uber, ¿no? O sea, hay que hacer un scouting regulatorio, buscar aliados, ¿no? Pero toda esa parte de ese trabajo, trabajar en esos aspectos grises de la regulación, cómo interpretas, cómo haces, tal, me empezó a gustar muchísimo. Y entonces, aquí soy. Primero fue en esa parte comercial, transaccional, me encantaba, me fascinaba. Y tenía que viajar mucho y también no me importaba, viajaba mucho. Pero siempre fue con esas ganas de seguir construyendo como sobre proyectos diferentes, ¿no? Y cuando entré a Amazon, pues yo no tenía idea para qué rol. O sea, me acuerdo que en mi día 1 le dije a Fer, ¿y qué voy a hacer? ¿No? Y ella me dijo como, marketing, publicidad. Yo dije, ¿publicidad? Pues seguro es como lo de marketing. No tenía idea de nada. Pero justo ha sido
hazlo, ¿no? Pregunta. Y eso, preguntar. No tengas miedo de preguntar. Y así es como, no, bueno, y después me dijo Fer como, y yo creo que también vas a coordinar toda la parte de litigio. Y yo dije, Fer, o sea, yo le prometí a mi maestro de amparo que nunca me iba a dedicar a esto. O sea, como... No le puedo faltar a la promesa. No le puedo faltar a la promesa, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que ahora voy a coordinar? Pero siempre ha sido como... Me dijo, no, pero sí, y lo vas a hacer muy bien, ¿no? Y ha sido como, claro. Entonces, empezar a tenerme esta confianza, empezar a empujarme, pero siempre ha sido como ir saliendo de zona de confort, de zona de confort y estudiando muchísimo, obviamente, ¿no? Y pues apoyándome de los expertos también, claramente, ¿no? Y siempre yo he buscado aliados, sponsors, mentors, y busco tener eso hoy en día, ¿no? Yo hoy estoy como, soy parte del board de un grupo de afinidad en Amazon que se llama Women At. Okay. Y justo lo que hacemos es buscar esta parte de igualdad dentro del workplace para las mujeres, ¿no? Y donde yo más me centro y donde me gusta centrarme es en esta parte de buscar a los mentors, a los sponsors, a los aliados, ¿no? Para que esta creencia de, no, es que este movimiento actual ahorita de las mujeres es que es discriminatorio de los hombres. No hay nada que odie yo más que escuchar que alguien diga eso, porque es como, claramente no. Este es un mundo de hombres y mujeres y necesitamos de hombres y necesitamos de mujeres. Lo único es que necesitamos crear las oportunidades para las mujeres porque claramente no están igual, pero necesitamos a los hombres y los hombres necesitan de las mujeres. Hay que poner piso parejo para todos, punto. Ya con eso, y como dices, las oportunidades se necesitan y hay que buscarlas y hay que crearlas. Hay que crearlas. Y si no se levanta la mano, y si no se crean, y si no se trabaja en ello, nadie lo va a hacer. Hay que crearlas. Y el trabajo como ustedes que hacen aquí en Hogan también con estos grupos de diversidad, Amazon con este grupo de women, también hay otros grupos, hay uno de people with disabilities, hay uno de latinos, hay uno de Glamazon para la comunidad LGBTQ. Son importantísimos, ¿no? Entonces, para mí la verdad es que ha sido increíble trabajar en esta parte como de tecnología y como me encanta tanto, Sí, se ve. o sea, siento la responsabilidad de empezar yo también como... O sea, ha sido como que natural casi, como me empiezo a involucrar con el crecimiento de mi carrera, ¿no? Porque, claro, empiezas a conocer una industria que te gusta y empiezas a ver cómo desde la industria en la que participas, cómo puedes empezar a crear oportunidades. O sea, te voy a poner un ejemplo, o sea, súper tonto, pero el otro día, pues claramente son procedimientos de IT, ¿no? Las pantallas, las computadoras. Pues yo dije, ¿qué hacen? ¿No? Porque nosotros nos cambian computadoras cada 4 años, seguramente todavía están buenas, ¿qué hacen? ¿No? Entonces ahí voy y me meto con el de IT a preguntarle como, no, pues el proceso, algunas se destruyen, otras... No destruyas nada, ¿no? Vamos a ver, y entonces vamos a ver qué hacemos, hay que donarlas, hay que ver qué hacemos. Y entonces... Pues ahí estoy, ¿no? Metida en donaciones, en community engagement, en temas de diversidad y pues claramente también haciendo mi trabajo, ¿verdad? Si no, no estaría, no estaría aquí. Si no, no te pagan. Si no. Oye, qué padre es eso, porque a nosotros también nos gusta mucho todo ese tema y qué bueno que lo hace, hay que trabajar más juntos en esa parte para poder ver en qué nos podemos ayudar como organizaciones, está padrísimo eso. Pero bueno, muchas gracias. El problema de esto es que hay poco tiempo. Sí. Y yo puedo quedar platicando contigo toda la tarde y encantado de la vida, pero tenemos que llegar al final y te pediría, como a todas las invitadas que vienen, que si nos puedes dar 5 tips, 5 conclusiones. La frase que nos dijiste está buenísima, todo lo que nos dijiste, yo creo que salen muchas conclusiones de aquí, pero si nos das 5 que quisieras dejarle al público sería buenísimo. Bueno, pues de un poco de las que platiqué, la primera es la de hazlo, y si te da miedo, hazlo con miedo, pero no dejes de hacerlo. Otra es sal de la zona de confort, o sea, de verdad hay demasiado crecimiento fuera de la zona de confort, siempre, o sea, para todo. Otra sería también levantar la mano, levantar la voz, y no solamente como propia, o sea, para uno mismo, sino también para los demás, ¿no? O sea, creo que es importante también poder ayudar a alguien que a lo mejor le cuesta un poco más trabajo que a uno
ayudarlo, a empujarlo a que alce la voz, ¿no? Ese empujoncito de vas, ¿no? Vale la pena también. Otra cosa sería, no te quedes con dudas, siempre. Haz las preguntas que tengas que hacer en lo que hagas. No te quedes con dudas. No tengas miedo de ser esa persona que todo mundo va a pensar que, ay, ¿por qué hizo la pregunta? No te quedes con dudas. Y por último, también es, pues, como da las gracias, ¿no? Da las gracias de, pues, lo que eres. Yo, por ejemplo, doy las gracias a mi familia, a mi esposo, por supuesto, y a las amigas y la red de soporte que he tenido, y trata de ser también esa red de soporte para otros. Muy importante, qué bueno que lo tocaste, porque creo que esa red de apoyo y de soporte es importantísima para el crecimiento y como dices, hay que agradecer siempre, porque esto solito uno no puede si no es con el apoyo de todos los demás. Muchísimas gracias, Ana. No, muchas gracias Esperemos a que ti. esto lo volvamos a hacer en algún momento. Que Sí, encantada. Y gracias por todo lo que haces, gracias por tus anécdotas, gracias por tus conclusiones. Y pues ojalá podamos estar inspirando a alguien, con que sea una persona, como siempre lo decimos, es ganancia para el canal. Gracias por todo. Gracias, muchas gracias.